Muy buenos días a nuestra audiencia de Hoja de Ruta Radio, a quienes se conectan en este momento y a los que siguen conectados. Estamos aquí en nuestro programa Ruta de la Humanidad y contamos con la presencia de Mercedes de Armas García, ministra consejera de la Embajada de Cuba, con quien vamos a abordar algunos temitas en esta hora de este programa que justamente es para seguir hermanando los pueblos del mundo. Buenos días, Mercedes, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias a Hoja de Ruta por la invitación y la posibilidad de intercambiar con ustedes sobre Cuba. Gracias. Realmente estábamos pensando enfocarnos en el tema cultural, que lo vamos a hacer en un momentito, pero primero queríamos abordar un poquito esto del tema del coronavirus, ¿no? Que resulta que el gobierno chino hace unos días agradeció el apoyo solidario de Cuba con el medicamento, y un poco para nuevamente remarcar la cooperación cubana en temas de salud, las brigadas médicas cubanas que están siendo atacadas por el gobierno de Donald Trump, y que bueno, siempre vienen desde el norte, digamos, los ataques contra Cuba, pero que ahora especialmente han atacado estas misiones que realmente han sido un aliento de vida en muchos pueblos, ¿no?, del mundo, donde a falta de Estado ha estado ahí pues la cooperación, la solidaridad de Cuba. ¿Qué nos cuenta un poquito sobre eso? ¿Cómo están ustedes viviendo todo esto del coronavirus? Sí, muchísimas gracias, Paulina, me parece muy interesante la pregunta. Bueno, primero algo muy breve para informar, porque me parece importante. Cuba se mantiene territorio libre de coronavirus hasta el momento. Se han establecido todo un sistema de protección para nuestra población y de hecho para todas las personas que se encuentren en Cuba, incluidos los extranjeros, por supuesto. Recibimos, como conoces, un gran número de turistas y por supuesto que todas estas personas con el movimiento internacional están sujetas también al peligro de contraer la enfermedad. Hasta el momento se toman todas las medidas, no hay ningún caso, se han establecido controles en aeropuertos, controles en los hoteles, en todos los hospitales, y se han informado incluso a la población un número de medidas importantes para evitar el contagio y para enfrentar el tratamiento a cualquier persona que se contamine. Eso es lo primero. Creo que mencionabas también algo relacionado con la campaña feroz que desarrolla Estados Unidos desde hace... A ver, la campaña ha existido siempre, pero yo creo que se ha reforzado probablemente en el último año con el gobierno de Donald Trump, que no ceja en sus intentos de ahogar a nuestro pueblo por hambre, por necesidad, por dificultades. Nos cierra cada vez más económicamente todas las vías de acceso a todas las posibilidades y ha abierto una guerra, una batalla campal contra la cooperación médica cubana en el mundo. Cuba, como conoce seguramente, tiene cooperación con más de 60 países, tiene un número importante de brigadas médicas que laboran en países, sobre todo países subdesarrollados, aunque tengo que decir que no son los únicos, y de hecho en el futuro cercano habrá cooperación médica también en países increíbles como Canadá, como Francia o otros países desarrollados que han solicitado también la cooperación cubana y la profesionalidad, el humanismo de nuestros médicos, que es bien reconocido a nivel internacional. Que incluso en el Brasil de Bolsonaro también parece que están solicitando que regresen, ¿no?, al programa Mais Médicos, más o menos, ¿no? Ya de hecho regresaron, o sea, en caso de Brasil, en el caso de Bolivia, y tengo que decir, con pesar, que en el caso de Ecuador también salió nuestra brigada, o sea, el efecto de la campaña de Estados Unidos ha tenido resultados a su favor. Yo creo que no obstante eso, la verdad se impondrá, se viene imponiendo en el mundo. La cooperación médica sigue funcionando en muchos países donde llegan los médicos cubanos con esa visión humanista a llevar salud, incluso en muchas ocasiones a lugares donde no van los médicos nacionales en esos países, porque tiene una formación, como decía, una vocación humanista profunda. El pretexto que ha usado Estados Unidos para esta campaña es decir que Cuba utiliza a estos médicos como agentes políticos para tratar de afectar los procesos democráticos, para tratar de inmiscuirse en los asuntos internos de estos países, algo que es totalmente falso. Yo quiero recalcar sobre todo esta idea,
porque para nada nuestros médicos intervienen, incluso desde que salen, que reciben una preparación para el lugar donde van. Una de las cosas que siempre se les indica es no intervenir para nada en la situación interna de los países. Sí llegan a establecer unas relaciones con la gente, un cariño, hay una hospitalidad generalmente que se desarrolla cuando se percibe y se recibe a esos médicos. Yo creo que es importante que nosotros seamos capaces de romper con esas matrices de opinión, con esas campañas que pretenden demonizar el accionar de nuestros médicos, de las brigadas médicas cubanas, porque en todo caso eso no hace otra cosa que dañar un noble empeño que trabaja en el beneficio de nuestros pueblos. Eso, sin duda, es lo único que se logra. Y yo creo que hay que trabajar duro para evitar que eso siga teniendo éxito. Mencionabas el coronavirus, por ejemplo, y es conocido y reconocido que se ha descubierto que hay un medicamento cubano, el interferón alfa R, que es efectivo en la cura del coronavirus. Ya en China se ha probado, se han curado alrededor de 1,000 casos, han recibido el medicamento y se ha curado. Es un medicamento que se utiliza en combinación con otro medicamento y realmente es una lástima que toda esta campaña pueda incidir en que este medicamento que puede llegar a todas partes, a todos los países y curar a estos pacientes, pues no sea posible justamente por el efecto de estas campañas. Y porque además hay un doble estándar, ¿no? Porque si uno habla o sea, si los Estados Unidos, digamos, hace una propaganda sobre que la brigada médica cubana son médicos, agentes políticos disfrazados de médicos, realmente el ladrón juzga por su condición, como decimos aquí, ¿no? La cooperación de los Estados Unidos a través de la USAID, por ejemplo, ha demostrado que están ahí, gobiernan, es más, desde los ministerios de defensa, gobiernan y son incluso los que auspician y conspiran contra gobiernos populares y son los que dan incluso golpes de Estado, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso también es importante para romper este cerco, ver el doble estándar del Departamento de Estado de los Estados Unidos frente a esta moral, digamos, de respeto a los pueblos, cuando realmente sus cooperaciones sí que son agentes de la CIA, asesinatos de dirigentes, inoculaciones de enfermedades incluso. Claro. No, y está comprobado. A ver, por ejemplo, y bueno, tomo el ejemplo del Ecuador porque es un ejemplo cercano, estábamos en el Ecuador, Cuba tenía hasta principio de noviembre, que se empezó a retirar la brigada porque el gobierno ecuatoriano lo pidió. Teníamos casi 500 colaboradores, altos especialistas de primer nivel en diferentes especialidades, con sus títulos, con toda su documentación muy clara. O sea, cualquiera que pueda revisar el historial de nuestro personal de colaboración médica en el mundo puede comprobar que se trata de personal efectivamente de la salud. O sea, ahí no hay ningún misterio, no hay nada oculto. Y los pueblos que reciben esta cooperación son depositarios de ese beneficio, o sea, pueden dar fe de los beneficios de esa cooperación médica. O sea, yo creo que es muy claro el hecho de que se trata de una campaña malintencionada contra la cooperación médica cubana, con fines políticos, con fines muy, muy claros por parte de la política de los Estados Unidos. Sí, yo creo que muchos en Latinoamérica, y creo que es muchos, sobre todo los pueblos, los que siempre estamos agradecidos con esa solidaridad de Cuba, con ese referente que implica para muchos el de la dignidad, y creo que ahí hay que convocarnos justamente a muchos de nuestros oyentes de aquí de Hoja de Ruta que están siempre respaldando todo lo que hace Cuba y remarcando, digamos, esta solidaridad, a que también nos ayuden a seguir rompiendo esa propaganda que realmente es canalla, ¿no? No hay otro término para expresar lo que implica esa propaganda, que además, frente a la ayuda que están prestando en una situación de Cuba con 60 años de un bloqueo criminal, y encima se le niegue esa solidaridad a mucha gente, donde, como vuelvo y repito,
a falta de Estado, a falta de políticas de salud, ahí ha estado Cuba en diferentes pueblos del mundo. Sí, Paulina, yo creo que tú has tocado un tema muy importante, o sea, toda esta cooperación médica cubana se lleva a cabo a pesar del ilegal y criminal bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Y yo creo que esta campaña es parte, a su vez, de esa política de agresión económica, política, comercial, mediática. Yo creo que el bloqueo se ha ido ampliando su perfil y creo que es parte de lo mismo. Y además, como te decía, toda esta cooperación se lleva a cabo a pesar de ese bloqueo que hace más difícil y más costoso para Cuba desarrollar esa cooperación. A pesar de eso, la vocación humanista de la Revolución Cubana hace que nosotros sigamos empeñándonos en mantener esa cooperación. Lo vamos a seguir haciendo. Por supuesto que Estados Unidos no nos va a convencer y no nos va a hacer flaquear en ese empeño por contribuir a mejorar los niveles de salud de nuestros pueblos en América Latina y en todo el mundo. Muy bien, Mercedes, en eso estamos totalmente de acuerdo. Aquí nadie se cansa, vamos a seguir, digamos, enarbolando esa solidaridad del pueblo cubano. Muchas gracias, sabemos que contamos con el apoyo de usted y sabemos que contamos también con el apoyo y la solidaridad del pueblo ecuatoriano, algo que apreciamos también muy altamente. Muchas gracias. Y ahora entrando un poquito a lo que era como el tema principal, cuéntanos un poco la importancia que tiene el desarrollo cultural, o sea, esta prioridad o este interés especial de la Revolución Cubana para siempre mantener un nivel cultural al alcance de todo el pueblo cubano. Sí, muchas gracias, Paulina. Es un tema realmente que me apasiona y en el que creo profundamente. Habría que decir que Cuba es un país con una cultura que se conforma a la par de la propia nación cubana. Tiene tres ramas fundamentales de origen. Ahí podríamos hablar del componente indígena, aborigen, que en el caso de Cuba tiene sus características muy peculiares. Como seguramente conoces, la población indígena cubana en Cuba fue exterminada totalmente por la colonia española. Se negaron a aceptar la dominación y fueron exterminados. No obstante, quedó un componente, o sea, que fue transmitido a las generaciones subsiguientes. Hay un componente español, por supuesto, porque llegó la colonia, llegaron los españoles y se mezclaron incluso con nuestra población y son un componente importante, es ese componente europeo español, y está el componente afro, el componente negro, porque a partir del exterminio de los indígenas, de la población indígena, los españoles trajeron una gran cantidad de población negra de África para que hiciera el trabajo esclavo. Y esos tres elementos conforman lo que se fue armando después como nuestra identidad, como nuestra cultura, y que conformó o ayudó a conformar nuestra nación también. En el caso de Cuba habría que decir que históricamente hubo siempre un desarrollo de la cultura, pero no es hasta el triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959 que se desarrollan políticas culturales para hacer accesible esa cultura a las grandes masas, lo que se ha dado en llamar la democratización de la cultura, y que es, creo que, el eje principal de la política cultural de la Revolución. Eso empieza, tendría que decir, a inicios de la Revolución, con una campaña de alfabetización que alfabetizó a aproximadamente 1 millón de personas, que llevó la luz de la enseñanza a todas las grandes masas analfabetas que había en Cuba en aquel momento, y que permitió un poco hacer realidad aquella máxima martiana de ser cultos para ser libres. Si usted no sabe leer, no sabe escribir, no puede aprender, no puede saber, y eso le limita su condición de libertad. Una pregunta, Mercedes, ¿qué porcentaje, digamos, de la población cubana a la llegada de la Revolución estaba en situación, digamos, de analfabetismo, más de 700,000 personas.
más de 700.000 personas fueron alfabetizadas, te decía casi 1 millón de personas fueron alfabetizadas. En aquel momento Cuba tenía una población aproximada de 6 millones de habitantes en aquel momento. Y más de 700.000 personas fueron alfabetizadas. Bueno, fue todo un proceso, fue en casi un año, además en condiciones muy difíciles porque recibíamos la agresión desde Estados Unidos. Fue justamente la época de Girón, fue justamente la época de la lucha contra bandidos. Estados Unidos estimuló, financió y apoyó bandas que en el campo sobre todo luchaban por derrotar a la revolución, asesinaron alfabetizadores incluso, campesinos, o sea, fue una etapa muy difícil y sin embargo se logró concluir aquella etapa y declarar a Cuba como primer territorio libre de analfabetismo en América, reconocido por la UNESCO. Es decir, fue realmente un momento importante. A partir de ahí, por ejemplo, se empezaron a desarrollar estructuras, se creó la Imprenta Nacional de Cuba, que empezó a producir libros a un costo muy bajo. No eran libros de un bello formato, no eran libros de lujo, eran libros full color, como diríamos. Exactamente, eran libros en los cuales, y tengo que decir que el primer libro que editó la revolución fue El Quijote. Es decir, que a pesar de todas las campañas que se han hecho con Cuba y que si Cuba ha querido adoctrinar a su pueblo, Cuba le dijo al pueblo: lee. No le dijo cree, le dijo lee, aprende, y le puso en sus manos la posibilidad de hacerlo. Se creó la imprenta, se empezaron a producir libros de muy bajo costo y se hizo el libro muy accesible a toda la población. Los libros se vendían en centavos y ahora, por ejemplo, en las ferias, justamente está transcurriendo ahora la 29 edición de la Feria Internacional del Libro en La Habana, que ya no es solo de La Habana, la feria camina por todo el país, empezó el 6 de febrero, en estos momentos está en Pinar del Río, y va caminando por todo el país y dura hasta abril. Y es una fiesta del libro, es una fiesta de la cultura en la que participan niños, adultos, ancianos. Es decir, se hace llegar el libro a todo el mundo a precios, te digo, muy accesibles. En estos momentos el promedio de costo de los libros en la feria está entre 7 y 10 pesos cubanos. A ver, esto por decirte es aproximadamente unos 50 centavos de dólar, para que tengas idea. Y así se venden libros de todo formato. Yo creo que eso es algo importante, lo digo con gran orgullo y con gran humildad también, pero creo que es un logro importante de la Revolución Cubana. Lo otro, por ejemplo, ha sido el acceso a todas las manifestaciones de la cultura por parte de todas las personas. En Cuba, acceder a un espectáculo de teatro, a una buena película en cine, es sumamente barato. Es decir, que las personas pueden recibir manifestaciones de las artes, el ballet, por ejemplo. Usted puede ir al Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, y disfrutar de un espectáculo de ballet, del Ballet Nacional de Cuba, uno de los mejores del mundo, pagando solamente 10 pesos cubanos, que son 50 centavos de dólar. O sea, además recalcando que uno va a funciones de teatro y todo de alta calidad. De alta calidad. O sea, no es de, no sé, pues ir a cualquier obrita por ahí. Exactamente. Cuba tiene además un calendario de eventos a todo lo largo del año, de música, de teatro, de danza, de primer nivel, que reciben gran cantidad de invitados internacionales y a los cuales el pueblo accede, te digo, masiva y fácilmente. Lo otro son las escuelas de formación de arte. Creo que todo el sistema de formación artística es igualmente accesible, no importa si usted vive en una montaña, no importa si usted vive en una ciudad, en un pueblo. El sistema de enseñanza artística va a las escuelas, selecciona o detecta talentos y los enruta hacia ese sistema de formación artística, de enseñanza artística. Yo creo que esa es otra de las cosas en las cuales también ha sido un logro el tema de la democratización de la cultura. Creo que Cuba le ha dado una importancia singular al tema de la cultura. Yo creo que hay que recordar en momentos como estos, en momentos muy difíciles de la revolución, en los años 90, en que, como conoces, desapareció la Unión Soviética, el campo socialista, se pensaba que Cuba era el próximo eslabón en caer.
Y Fidel dijo en aquel momento, nuestro líder, Fidel Castro, nuestro comandante en jefe, dijo en aquel momento, la cultura es lo primero que hay que salvar, porque es lo que nos identifica, es lo que nos une, nos hace ese sentimiento de cubanos, de unidad como pueblo para enfrentar las dificultades. Y porque además y creo que es algo que también ha guiado la política cultural de la revolución, nosotros defendemos profundamente nuestra identidad, algo que en momentos como estos de globalización, donde se trata de homogeneizar a nuestros países, de pasar por arriba de las diferencias, de la diversidad cultural, o sea, nos identifica mucho nuestra cultura y luchamos mucho por defenderla. Pero también tenemos una gran vocación universal. Yo creo que eso habría que decirlo, eso es muy importante. Cuba recibe una gran influencia de las culturas del resto del mundo, de nuestros países de América Latina, con los cuales tenemos una relación de hermandad, como tú bien decías al principio. Y a la vez creo que Cuba influye también con elementos importantes de su cultura en la cultura universal. Digamos que trabajando en el tema cultural, o sea, los pueblos, conociendo su cultura, también se desarrolla también la curiosidad de aprender de otras culturas, de aceptar los aportes, que eso es importante, ¿no? Porque si uno no tiene un nivel de cultura de nada, o sea, en esto, por ejemplo, en la lectura, ¿no es cierto? En la lectura de conocer otros pueblos, de conocer otros autores, otras costumbres. Si uno no sabe leer y luego si no tiene los libros para conocer también el mundo, o sea, ¿cómo se puede despertar el conocer? Y también el tema del respeto a otras culturas, ¿no? Que creo que eso también es sumamente importante cuando hay Exactamente. En la medida en que conoces, en que puedes estudiar y conocer otras culturas, estás en mejor capacidad para comprenderlas y respetarlas, ¿no? Aceptarlas como parte de esa diversidad que nos une, de hecho, claro, estamos unidos en nuestra diversidad, cada cultura, cada país con sus elementos importantes. Aquí tendría que decir que también hay una afectación del bloqueo de los Estados Unidos. La cultura sufre igualmente ese bloqueo, esa política de agresión también. ¿Por qué? Porque primero habría que decir que hay una relación, hay una interculturalidad entre Cuba y Estados Unidos que es natural, porque además tenemos una cercanía geográfica que establece ese vínculo de manera natural. Por tanto, una política de bloqueo, de agresión a la cultura afecta esa relación natural, es contra natura, como decía Abel Prieto, quien fuera nuestro ministro de Cultura, hoy presidente de Casa de las Américas. Él habla de eso, él habla de una relación contra natura que se establece a partir de esa política de bloqueo, que hace que, por ejemplo, destacadísimos artistas norteamericanos que quisieran ir a Cuba no pueden hacerlo, no se lo permiten, o que destacadísimos músicos, artistas plásticos, artistas de teatro, otros artistas, cineastas, etcétera, cubanos no pueden ir a eventos en Estados Unidos o a intercambios, etcétera. Yo recuerdo que a Tony Ávila, por ejemplo, le cancelaron y no hace mucho, ¿no? Un concierto, le hicieron viajar y todo para después no dejarlo presentar. Y en estos momentos estamos sufriendo una campaña feroz igualmente contra nuestros artistas. Se les está queriendo obligar a asumir una posición contraria a la Revolución Cubana. Creo que en esto habría que destacar la posición digna, valiente de muchos de nuestros artistas que se han negado, les han cancelado conciertos. Está también, mencionabas el de Tony Ávila, está el de Jaila recientemente también, a Buena Fe, el dúo Buena Fe, excelente dúo musical, querido, respetado por nuestra población, por nuestros jóvenes, sobre todo por la música profunda, por la letra de sus canciones, comprometida, hermosa. También han sufrido esa agresión y también han resistido y se han mantenido junto a la revolución. Yo creo que todas estas cosas son parte de esa política de bloqueo. También, por ejemplo, a veces para adquirir instrumentos musicales que son costosísimos y que podríamos adquirir en Estados Unidos a menor costo, hay que irlos a adquirir a Europa o a China a mucho mayor costo, porque Estados Unidos, por supuesto, como parte de su política de bloqueo en la rama comercial, no permite que sean adquiridos en Cuba. Yo creo que este es un tema sobre el cual podríamos hablar muchísimo, pero bueno, creo que los elementos fundamentales están ahí. Sí, yo creo que
Bueno, nosotros aquí también en Hoja de Ruta hemos tratado de evidenciar, pero también tenemos conocimientos de antes de todas estas propuestas del ballet, de las escuelas de música. Hay mucha gente de aquí del Ecuador que fue a estudiar, por ejemplo, cine en Cuba, o sea, hacerse cineastas, y claro, ellos siempre vienen y cuentan no solo el tema de que ha sido una formación bastante buena en el manejo, digamos, de la cultura mundial, en el manejo de la literatura, de conocer el teatro, los mejores guionistas y yo qué sé, o sea, me refiero a la formación académica, pero también esa forma de ir educando, ¿no? Esa forma que tienen los profesores de las universidades cubanas de ir educando en el tema del arte, ¿no? Y claro, uno ve, nosotros tenemos una amiga acá que viene, Magdalena Carbonell, claro, muy enamorada, muy apasionada de la música, de lo que hace, y eso es una evidencia, digamos, de esa formación humanista, porque la cultura es eso también, ¿no? O sea, también te lleva a relacionarte, a tener mejor relación entre los pueblos, ¿no? Es todo. La cultura no se puede ver solo como las manifestaciones de las artes. La cultura es todo lo que nos conforma como seres humanos. Como sociedad. Entonces, por eso tan importante lo de la cultura, y como decía lo que decía Fidel, lo primero que hay que salvar en un pueblo es la cultura. Y eso además también es una agresión permanente de los Estados Unidos al mundo, ¿no? O sea, el gobierno de los Estados Unidos dentro de su propio país no tienen idea para ellos todo es dinero, armas y intervenciones. No hay, digamos, un tema así de fomentar. Se vuelve súper elitista. Uno habla, por ejemplo, de Juilliard. O sea, ¿cuántos norteamericanos pueden entrar? Yo una vez veía una entrevista de Silvio Rodríguez y él decía que en todos los viajes que él había hecho y todo, conocí gente muy, muy talentosa, pero en esos países había que tener, aparte de talento, demasiados buenos contactos y mucha buena suerte, ¿no? A diferencia de lo que pasa en Cuba, ¿no? De esto de que uno sí puede desarrollar sus talentos, sus habilidades culturales, hablando específicamente de música, de teatro, de actores, de actrices, en este desarrollo ya como profesionales de lo que sería las artes, ¿no? Así es. Y el tema de la colmenita, porque yo aquí tengo algunas amigas que tienen hijitos pequeños y me gustaría que nos cuentes un poco. Hemos visto estos productos, digamos, por ponerlos así, o estas producciones de la colmenita, que es una propuesta súper interesante del trabajo con niños, de música. Sí, la colmenita acaba de cumplir justamente ahora, hace muy poco, 30 años de su nacimiento, de su formación, por Tim Cremata, Carlos Cremata, su fundador. Yo creo que es un proyecto que va mucho más allá de un proyecto de teatro o de música. Es un proyecto social, cultural, que llega yo creo que llega al alma de la gente. O sea, primero es un trabajo con los niños, porque esos niños son diferentes. Esos niños no solo reciben el entrenamiento musical, artístico, la formación de teatro, que reciben desde muy pequeñitos, porque empiezan, lo normal es que empiecen entre 3 y 4 años. Es impresionante, ¿no?, cómo trabajan con niños tan pequeñitos y llegan hasta la adolescencia ya avanzada. Creo que hasta los 16, 17 años conforman todavía la colmenita, hasta que ya después se pasan a ser profesores, entrenadores, o pasan a otras vías. A veces conforman grupos de teatro o grupos musicales, otras cosas. Creo que es realmente un proyecto muy interesante, que transmite muchos valores. Es un proyecto encaminado, lo decía recientemente Cremata cuando hablaba del 30 aniversario, cuando surge este proyecto, que surgió también al abrigo y con el apoyo, con ese sentimiento de Fidel también hacia los niños. Fidel, un hombre culto, preparado, un hombre que hizo mucho por la gente y por los niños,
y realmente apadrinó ese proyecto desde el principio. Y una de las cosas primeras, decía Cremata, que él le transmitió fue que la Colmenita tenía que transmitir sobre todo valores humanos. Y yo creo que es algo que ha hecho muy bien la Colmenita. Si tú miras las obras, la Cucarachita Martina, la Cenicienta, a ver, reproduce nombres de cuentos famosos, pero con historias, con mucha cubanía, con muchos elementos de nuestra música, de nuestra cultura, de la vida cotidiana en Cuba. Transmite muchos de esos valores que nuestros niños no pueden dejar de recibir: la honestidad, la amistad, la solidaridad. Creo que todo eso ha hecho la Colmenita. La Colmenita ha ido estableciendo incluso grupos en diferentes países en los cuales se han creado la Colmenita nicaragüense, la Colmenita boliviana, así en diferentes lugares, y creo que es un empeño, un intento por difundir esa forma de hacer arte. La Colmenita estuvo acá en Ecuador recientemente, ha estado 2 veces en el Ecuador, pero sobre todo estuvo una muy reciente, el año antepasado, el año 2018, en noviembre, en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Estuvo una versión de la Colmenita, fue maravilloso, estuve presente, tuve el privilegio de verlos actuar allí y de ver la gente, porque era en un teatro abierto, como un auditorio abierto, y cómo la gente iba escuchando la música, porque usan la música de los bambán, y los niños estudian música y acompañan la obra con su música, y la gente se iba acercando y llegando, y fue realmente algo hermoso ver cómo a través de valores universales y elementos de nuestra identidad cultural cubana llegamos a un público impresionante. Incluso hubo que repetir la obra a pedido de la gente, porque la gente quería verla, gente que no pudo verla o gente que quiso volverla a ver. Y sí, o sea, y como tú decías, ¿no? Esos valores que realmente se deben fomentar en todos los niños del mundo, ¿no? Porque justamente de las cosas que podemos ver ahora, por ejemplo, el otro día hablábamos aquí del bullying, por ejemplo. Entonces, claro, tú lo que ves evidentemente es como la pérdida de esos valores, de ese respeto, porque a veces hay gente que habla de la tolerancia, ¿no? A mí no me gusta mucho, porque eso es como que tienes que tolerar a alguien, como que te toca, ¿no? Pero el respeto es algo mucho más importante, de saber que somos iguales y diferentes, ¿no? O sea, respetar esa diversidad, como tú bien decías, pero justamente trabajar esos temas, y por eso yo te preguntaba lo de la Colmenita. Yo cada vez que veo que suben algún video y todo, la veo y disfruto mucho, porque a mí me hubiera gustado, digamos, que hubiera una opción en este país, aquí en el Ecuador. Creo que a los chicos aquí del equipo les gustaría, y siempre es de esa preocupación, ¿no? De en qué ponemos a los chicos, porque si uno hace un análisis, digamos, de lo que está pasando, por ejemplo, en todas las radios, el otro día comentábamos, y yo voy en el carro y voy moviendo, y en todo es reggaetón, o radios católicas o evangelistas, o sea, no hay más. No tienes una opción de una música de decente, digamos, las extracurriculares en cuanto a arte, pintura, música, salvo el Conservatorio Nacional, que de todos modos también es... Incluso si no pagas te cuesta, porque es movilidad, porque acá es complicado la movilidad y todo. Eso va alejando realmente a los niños y a los jóvenes de del ejercicio, de estas, digamos, de estas destrezas que son súper importantes en la formación de las personas, ¿no? Una persona que lee, una persona que sabe de música, o por lo menos, no digo tocar instrumentos, que eso ya es como más, pero saber oír buena música, tener al alcance libros de acuerdo a todas las edades, que hay magníficos de todos los autores del mundo. Eso se ha vuelto también en nuestros países un lujo, ¿no? Yo creo que, y lo digo porque creo profundamente en eso, es que en el caso de Cuba hay un apoyo institucional, un apoyo a nivel de Estado, que lo ha habido en estos ya más de 60 años de revolución. Es decir, la Colmenita surge por el empeño, la idea, la creatividad maravillosa de Carlos Cremata, su creador, su director. Pero tiene detrás todo un respaldo institucional, del Estado y de la revolución, que es consciente de la importancia de desarrollar esta política cultural, como te decía. Y eso no cambia de un gobierno a otro, no cambia de un presidente a otro,
que a pesar de todas las campañas hemos cambiado de presidente, mientras tuvimos que tener a Fidel, porque tuvimos el privilegio de tenerlo, lo tuvimos y defendimos el derecho a tenerlo, pero cuando ya no pudo porque su salud no se lo permitió, estuvo Raúl, y cuando no, ya Raúl decidió que quería pasar el mando a las nuevas generaciones, hemos tenido a Miguel Díaz-Canel, un presidente más joven, nacido con la revolución, casi de mi edad, y todos esos gobiernos han significado una continuidad. Tendría que decir que no solo en esto, hay una continuidad en todo el basamento político, económico, ideológico de la revolución, pero también en la política cultural. O sea, hay un convencimiento de nuestros líderes de que tiene que desarrollarse la cultura de esa manera, accediendo a todos, dando todas estas posibilidades, buscando, trayendo los talentos por encima de orígenes, de raza, de condición social que tenemos, porque tenemos diferencias sociales también en nuestra sociedad. Hay ese convencimiento y esa política de soporte de Estado es lo que permite proyectos como estos. Okay. ¿Y cómo está enfrentando, digamos, la revolución a esta agresión anticultura que a través de las redes sociales se está desarrollando? Ya en Cuba, yo tuve la oportunidad de estar a fines de año y uno ya ve que hay el acceso, por ejemplo, abierto total, ¿no? Porque eso también decían que no, que es un ratito, que no sé qué, no, uno les ve a los chicos con el teléfono igual que los de acá todo el tiempo al celular. Claro. Y en estos aparatitos y a través de las redes sociales encuentras cosas maravillosas, pero también quizás la mayoría o digamos un 60% de basura, ¿no? Claro, yo creo que es un gran reto que tienen todos nuestros pueblos, y el pueblo cubano y la revolución cubana no están exentos, por supuesto. Es el gran reto de un sistema de comunicación que llega a tu mano, o sea, que lo tienes ahí y que es inevitable y que no puedes rechazarlo. Yo creo que en eso ha habido una claridad. Fidel, desde que surgió Internet, reconoció públicamente, dijo, esta es una gran herramienta, y le vio por encima de todo los elementos positivos que tenía. Dijo, hay que saberla utilizar y hay que saber cómo enfrentar la parte negativa que nos va a llegar a través de esta herramienta. Creo que en Cuba, se han dado todas las facilidades, hay limitaciones que las impone el propio bloqueo, claro, y la situación económica que enfrenta nuestro país como resultado de ese bloqueo. Pero y de manera creciente se van abriendo espacios y posibilidades para que cada vez más nuestro pueblo y sobre todo nuestros jóvenes puedan acceder al uso de las nuevas tecnologías y sobre todo de Internet, de las redes sociales, etcétera. Hay todo un barraje porque hay mecanismos además construidos especialmente para atacar a la revolución cubana. No somos ajenos y por supuesto que nos preparamos y respondemos. Y bueno, en esa batalla yo creo que estamos. Creo que esto creo que es parte de un intento. Hay un proceso también que trata de barrer, y algo mencionaba al principio, con nuestras culturas, homogeneizando la cultura a nivel internacional y sobre todo sujetándola a los valores, a los principios, a los criterios que transmiten las culturas del primer mundo y sobre todo de Estados Unidos. En cine te tratan de imponer solo el cine norteamericano, en música también hay un barraje, diría yo, por imponer la música y los cánones y los valores de la música también norteamericana. Es decir, hay un intento muy fuerte por subyugar nuestras culturas, por dominarlas, por borrarlas, casi diría yo. Y yo creo que en eso se insertan estas herramientas que también se tratan de usar para eso. Y ese es el reto que yo creo que tienen nuestros pueblos y por supuesto nuestra revolución, y Cuba lo tiene muy claro. Y la importancia en un proceso revolucionario, digamos, no como el de ustedes que ya tiene un camino y que sigue caminando, o sea, que digamos se sigue transformando y todo. ¿Cuál sería para ti la importancia esto de en un proceso de cambio, digamos, en estos procesos que han irrumpido en Latinoamérica? Y que bueno, algunos de estos han sido cortados de raíz, como es el caso de Bolivia, aquí mismo en el Ecuador. El tema de ir de la mano con la revolución cultural.
Muy importante. Bueno, creo que en gran parte de las cosas que he dicho está un poco la respuesta, y es que transmitiendo todos esos valores y desarrollando una política cultural que permite el acceso de todos al conocimiento, de todos a todas las manifestaciones del arte, de todos al libro, la manera de hacer que la gente estudie, lea, aprenda, se alfabetice y además eleve su nivel cultural, que en Cuba, bueno, además es de manera gratuita para todo el sistema educacional, como conoces, incluso para el sistema hasta el sistema de posgrado. Creo que todo eso hace a nuestros pueblos más libres. Te mencionaba la frase de Martí, ser cultos para ser libres. En la manera en que tú logras desarrollar políticas culturales de esa naturaleza, tú logras que el pueblo pueda entender mejor su realidad social y pueda estar en mejores condiciones de transformarla. Creo que eso ha sido una lección para todos estos procesos en América Latina. Hemos sufrido tuvimos primero una oleada de luz que nos hizo sentir que, caramba, que nuestros pueblos despertaban y hacían realidad el sueño de Bolívar, de Martí, y sin embargo, por supuesto, la reacción se ha preparado para responder y para tratar de revertir todos esos procesos. Yo creo que la última palabra no está dicha. La última palabra no está dicha. También esto de haber dejado un poquito justamente de lado o al mínimo esta revolución cultural que tiene que acompañar los procesos también fue un error, digamos, en esta oleada, como tú decías. O sea, no haber visto como claro, un gran visionario como Fidel, ¿no? Pero haber visto que eso había que salvar para a lo mejor sostener más los procesos, para que la reacción no viniera y nos los... Fíjate que Fidel hizo una cosa al principio de la revolución que tiene un valor enorme. Fidel sostuvo encuentros sucesivos con los intelectuales más prominentes. Incluso el primer encuentro fue más pequeño, después fue sumando. Y esos encuentros donde él transmitió una serie de líneas que hoy son parte de la política cultural y él incluye muchos de los elementos que te he mencionado, hicieron sentir a los intelectuales parte muy importante del proceso revolucionario y del proceso transformador de la sociedad. Yo creo que el incluir a la intelectualidad dentro de los procesos, y cuando hablo de intelectualidad no estoy hablando de la intelectualidad más elitista, estoy hablando de todas las personas vinculadas a las letras, a las artes, que es un número importante, como hizo Fidel también cuando incluyó a la mujer en la revolución y llevó a cabo una revolución dentro de la revolución, y la mujer se convirtió en un elemento muy importante transformador, porque Fidel las hizo sentir, y digo Fidel como líder, pero la revolución como proceso, las hizo sentir parte de ese proceso transformador. Y se fue sumando, o sea, yo creo que la política de la Revolución Cubana, si pudiera servir de algo, y creo que ha sido un poco un elemento de guía también en todos estos procesos, lo sabemos, es ese, o sea, que la revolución, el proceso revolucionario cubano sumó a todo el que pudo dentro de la revolución, hizo sentirse a la mayor parte, a la gran mayoría del pueblo cubano, parte de ese proceso transformador. Solo al que tomó la opción de agredir e intentar destruir a la revolución fue al único que la revolución no sumó. Pero todo el que estuvo en disposición de aportar algo, de sumarse, de unirse, la revolución lo aceptó. Y te decía, creo que muy importante el papel de los intelectuales, el papel de las mujeres, el papel, por supuesto, de los obreros, de los campesinos. Es decir, yo creo que es complejo el análisis de lo que ha pasado en todos los procesos revolucionarios de nuestra región y de las cosas que pueden haber fallado. Creo que además en cada país hay particularidades, en todos los países no es lo mismo, aunque yo creo que hay lecciones comunes a sacar. Bueno, Cuba tuvo también el papel histórico de nuestro partido. Cuba tiene una tradición de haber desarrollado, desde la época de Martí tuvo la visión de saber
que era importante tener un solo partido, que era el Partido de la Revolución, el Partido de la Unidad, y que tener más partidos iba a dividir a nuestro pueblo y nos iba a llevar a una derrota. Y ese es el pensamiento que guía las luchas revolucionarias después del siglo XX y hasta la época en que inicia Fidel todo el movimiento revolucionario, el movimiento 26 de julio, que condujo a la victoria del 1 de enero del 59. Eso es algo que, como tú sabes, ha sido muy criticado a Cuba, que si Cuba no tiene democracia porque no tiene multipartido, yo no sé dónde está comprobado que tener varios partidos es verdaderamente lo que garantiza la democracia. No sé, porque en Estados Unidos yo trabajé 10 años en Estados Unidos, puedo hablar un poco de Estados Unidos, y en Estados Unidos tienes un partido demócrata y un partido republicano. Mira, ahí tienes dos partidos, son los principales que desarrollan esa contienda electoral, y sin embargo no hay nada más parecido a un demócrata que un republicano. Por tanto, yo creo que el multipartidismo no garantiza para nada la democracia. Nuestro pueblo se ha dado un modelo democrático porque no depende de cómo participan los partidos en la elección, sino de cómo participa nuestro pueblo en la representación de los poderes. Yo creo que eso es más importante. Todo nuestro pueblo participa. No voy a ahondar en eso porque sería probablemente creo que tema para otro intercambio, pero es complejo. Pero nosotros nos hemos dado ese modelo, nos ha funcionado, nuestro partido guía, conduce, no elige, no postula candidatos, pero sí conduce, guía un poco nuestro ideológicamente un poco, ¿no? De alguna manera, desde el punto de vista de las ideas, de la guía de nuestra sociedad y de nuestro gobierno. Y a nosotros nos ha dado muchos resultados, nosotros creemos en eso y no necesitamos realmente tener 10 partidos para que nuestro pueblo esté bien representado. Por demás, nuestro pueblo necesita estar unido. Nuestro pueblo enfrenta y seguirá enfrentando, lo sabemos, una feroz guerra proveniente de Estados Unidos, nuestro enemigo principal, que no acepta que haya habido a 90 millas de su territorio una revolución socialista, que va a seguir siendo socialista, que nuestro pueblo quiere que sea socialista mayoritariamente. No, por supuesto, nunca hay una posición única en un pueblo, hay pensamientos diversos, pero la mayoría inmensa de la población quiere que nuestro sistema siga siendo socialista y por supuesto tenemos que defendernos. Y para defendernos, la unidad es clave, es básica. Nos lo enseñó Martí, nos lo enseñó Fidel y nosotros seguimos empeñados en ese camino. Y entrando justo ahora que estamos en el marzo, mes de las mujeres, y tú habías dicho, ¿no?, esto de cómo Fidel, digamos, y la revolución empoderó a las mujeres, el acceso, por ejemplo, la participación de las mujeres, desarrollo de las mujeres en la cultura, digamos, ya más en las destrezas, digamos, no sé, en el ballet, en el arte. Sí, como te decía, yo creo que Fidel tuvo esa visión la tuvo desde la época pre-revolucionaria, porque en la sierra habían compañeras. Uh-huh. Y él entendió y aceptó, que las mujeres participaran en la lucha. Cuando triunfa la revolución, Fidel igual entiende la realidad que teníamos, de diferenciación social, de discriminación de la mujer, y decide y le da la tarea a Vilma Espín, bueno, sabes, compañera de lucha, la esposa del compañero Raúl, pero bueno, digo esposa porque no dejaba de ser su esposa, pero una mujer, una gran mujer con unos méritos propios, porque se sumó a la lucha clandestina, después a la lucha revolucionaria en la sierra y obtuvo méritos propios. Y Fidel le da la tarea a Vilma de crear una organización de mujeres que lograra conducir la lucha por la igualdad de la mujer, la lucha por la incorporación de la mujer a la revolución. Y se crea la Federación de Mujeres Cubanas en el año 1960, de hecho estamos cumpliendo el 23 de agosto, que es el día de la fundación, el 23 de agosto de este año se cumplirán 60 años de la Federación de Mujeres Cubanas, y desde un inicio esta organización, bajo la conducción de Vilma y bajo la supervisión de Fidel, porque Fidel tenía muchas ideas de cómo llevar a cabo esta revolución dentro de la revolución, se empezaron a dar los primeros pasos, la incorporación de la mujer al estudio. Lo primero, la mujer tiene que instruirse
para que pueda participar en los procesos de toma de decisión, para que pueda participar en todas las manifestaciones de las artes, se pueda vincular a las artes, etcétera, para que pueda participar en la economía y sobre todo algo que ya vino después, con un poco más de tiempo, en la medida en que la mujer se fue desarrollando y fue incrementando su participación en la revolución, lograr que la mujer tenga acceso también a los puestos de dirección, a los niveles de toma de decisión y no solo a, por ejemplo, tomando igual el tema de la salud. Antes, originalmente, las mujeres eran enfermeras. Cuando triunfa la revolución, las mujeres en el sistema de salud mayormente participaban como enfermeras. Te encontrabas alguna que otra médico, pero poco. La obra de la revolución fue llevar a las mujeres a todos los sectores, pero incluso más de un 50% del personal, creo, si no me equivoco, el 78% del personal de la salud en Cuba hoy es mujer. Y ahí tienes especialistas de primer nivel, tienes científicas, investigadoras. Es decir, que la mujer poco a poco ha ido asumiendo cada vez mayor cantidad de roles igual que un hombre. La mujer gana igual salario que un hombre en un mismo puesto de trabajo. Si tú vas a Estados Unidos, los paladines de la defensa de los derechos humanos, en Estados Unidos una mujer gana 77 centavos por dólar que gana un hombre en un mismo puesto de trabajo. Es decir, que yo creo que en Cuba, pero además desde hace muchos años esto es una realidad. Muchas veces incluso, y por periodos, sobre todo creo que en el periodo más reciente se ha desarrollado una política un poco de acción afirmativa, de que cuando hay candidatos hombre y mujer con iguales cualidades, se trata de potenciar que sea la mujer, para darle espacios, como decía, como una acción afirmativa, porque históricamente la mujer ha estado relegada. Entonces poco a poco eso se ha ido haciendo. Yo creo que hoy es una realidad. Si tú miras, por ejemplo, tenemos en el Parlamento, Cuba tiene el segundo lugar en el mundo de mujeres parlamentarias. Cuba tiene 53.21, creo que es, por ciento de mujeres en su Parlamento. La fuerza laboral total en el país, el 66% son mujeres. Es decir, la mujer está muy bien colocada. Eso ha conllevado que ha habido que crear condiciones, porque la mujer biológicamente tiene un elemento importante. La mujer es madre y entonces a la mujer hay que irle creando condiciones, que empezó siendo condiciones a la mujer y ya no es condiciones a la mujer, ahora es condiciones a la familia, porque ya no se entiende que la licencia de maternidad, por ejemplo, sea para la mujer. La licencia es de maternidad y de paternidad, se llama paternidad compartida y se le da también a un hombre. ¿Por qué el cuidado del bebé hasta el año solamente es de la mujer? Y yo creo que es algo que estamos defendiendo, que se está promoviendo, que lleva una transformación en la mente de las personas, de hombres y de mujeres, porque creo que pasa que se transmiten también patrones culturales machistas, o sea, y en eso se ha venido trabajando en estos 60 años. Yo creo que los logros están ahí, o sea, si te he dicho algunas cifras, así que recuerdo, los gobiernos municipales hoy, por ejemplo, en más del 50% del país están presididos por mujeres. Yo creo que es un tema muy importante. A ver, en nuestro sector también... Pero además no es un tema de hacer, digamos, o sea, porque a mí, en el ser mujer, así me parece, o sea, quedarte por decir un cargo de que un hombre o una mujer, porque es mujer... a mí me agrede, como mujer me agrede, porque pienso que son las cualidades, o sea, que mujeres, como tú bien decías, un hombre y la mujer con iguales cualidades. Eso es lo que realmente, pero no el hecho de venir. No, porque puedes entonces poner una persona que no es la que tiene las mejores cualidades para asumir determinadas responsabilidades. Y eso sería también subestimarnos a las mujeres. No, claro que no. No es el caso para nada. Te digo, en determinados momentos, para tratar de impulsar a las mujeres, así, viendo una mujer y un hombre con iguales condiciones, se ha tratado de propiciar que sea la mujer para darle más posibilidades. No, yo quería recalcar esto porque, por ejemplo, los partidos aquí, ¿no? Y vamos a todos, te dicen ahora que hay que poner la paridad de género, ¿no? Y si, bueno, uno va a los partidos de derecha, yo comparto tu entonces criterio, ponen 100%. Bueno, los de derecha casi todos, hombres y mujeres, no tienen cualidades,
por lo menos yo lo veo así. Entonces, y peor si te ponen, qué sé yo, te ponen una guagua bonita, una mujer bonita porque te gana votos. Claro. O sea, voy a eso, ¿no? A esa. No, yo comparto 100%, además como mujer, comparto plenamente ese criterio. Creo que, te digo, la mujer en Cuba se ha ganado un lugar y un respeto. Y como ha sido incorporada de esta manera masiva, se siente parte de ese proceso transformador de la revolución. Y yo te digo, la fuerza de la mujer tiene que estar en cualquier proceso revolucionario. Creo que eso también es una enseñanza para todos nuestros. Porque además las mujeres por este mismo tema del machismo, tenemos vivimos en una cuestión permanente de lucha, ¿no? Y creo que eso también nos abre muchas posibilidades. O sea, si además de eso tenemos quizás acceso, en el caso de nuestros países, no hablo de Cuba, pero quizás tenemos acceso a prepararnos, a formarnos. Incluso así es duro, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy médico y la carrera de medicina, muchos decían, no, que no es así, que es igual. No, la carrera aquí de medicina es muy machista, es un ambiente bastante duro para las mujeres y peor para las enfermeras, por ejemplo. En Cuba hay más médicos mujeres que hombres, acá también, pero siempre, como te digo, ahí está y hasta ahora, ¿no? O sea, esto de que, por decirte, a mí me pasaba una cosa, como anécdota te cuento, había un doctor que llegaba y decía, a ver, las internas, o sea, las que estaban en el último año de medicina, antes de ya salir a ser médicos, o sea, a mí no me manden internas para cirugía, que ellas hagan recetas, a mí me mandan hombrecitos. Y yo tenía amigas que decían, uy, no, qué chévere, yo prefiero quedarme aquí. Y yo también lo decía, sí, porque yo con ese animal no voy a aprender nada, perdón la palabra, pero yo lo decía, ¿para qué me voy a ir a querer aprender con un tipo que no me va a enseñar nada porque me está viendo por encima del hombro, ¿no? Y eso yo pensaba que estaba como un poco superado, pero con amigas que tengo que tienen a sus hijas estudiando, me cuentan que sigue la misma lógica, ¿no? Entonces, más o menos te cuento para que vayas viendo cómo todavía... Es una batalla permanente. Yo creo que todavía nos llevará, porque todavía nuestras sociedades, en Cuba igual, a ver, todavía en nuestra sociedad hay machismo ahí. A ver, lo que ha cambiado es la política de Estado, que ayuda mucho y que apoya a la mujer y que le da muchas posibilidades y que poco a poco se van encontrando formas de transmitir valores y de ir transformando esa mentalidad de la gente. Lleva mucho más tiempo cambiar la mentalidad de la gente que cambiar la política. Claro. Tú puedes cambiar la política por decreto hoy, pero la mentalidad te va a llegar 30, 40, qué sé yo. Y claro, ya es distinto habiendo un respaldo institucional, ¿no? Yo decía, por ejemplo, en el tema del racismo también, cuando yo estaba en Cuba, yo decía, acá, por ejemplo, te dicen que no al racismo aquí en el Ecuador, ¿no? Pero hay mucho racismo. Y entonces me decían, no, pero en Cuba también, decía, sí, seguramente, pero no viene desde el Estado. En la gente, o sea, no viene no desde... para nada. Por ejemplo, aquí hay un robo, y si hay un afro, rapidito le cogen al afro. O sea, nadie piensa que puede ser el mestizo, el más blanquito o el indígena. No, es el afro. Entonces, ¿me entiendes? Lo que yo les decía, pero eso no pasa allá. O sea, allá no es que le van y le señalan rapidito primerito al afro, ¿no? O sea, porque ya desde el Estado hay un tema de respeto hacia todo el mundo, ¿no? Claro. O sea, sin tener estas diferencias. Que hubo además una política que transformó también la realidad que teníamos y que acabó con la discriminación racial como política de Estado. En la mente, como decía, sí, siempre puede haber alguna... yo creo que en general en Cuba ese tema es bastante menos, o sea, se siente menos. Nuestra sociedad es una sociedad muy mezclada, donde la gente no te mira, es algo, a ver, y lo digo con mi experiencia, yo tengo 57 años y es como he crecido, ¿no? Porque estamos muy mezclados. A ver, tú en tu barrio tienes al negro, al blanco, al mulato, o sea, al chino mulato, ahí mezclado todo el mundo, igual que las personas también por su origen social. Se ha mezclado mucho en nuestra sociedad. Creo que fue parte de la obra de la revolución que nos enseñó a convivir codo con codo a personas de disímiles orígenes, de disímiles condiciones sociales. Yo creo que sí. Y como te decía, bueno, en los próximos días vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Felicidades, aprovecho para felicitarte a ti y no sé si hay alguna otra compañera mujer por acá. Y creo que es una lucha que tenemos que seguir llevando adelante. La lucha no
termina, pero yo creo que ya te digo, se han alcanzado muchos logros. Yo siempre pongo de ejemplo porque cuando yo empecé a estudiar, yo soy graduada de la carrera diplomática y bueno, me estudié en los años 80, me gradué en el año 86. Cuando yo estudié en mi año, el año de la carrera, éramos 48 estudiantes y éramos 8 muchachas. Hoy, la novia de uno de mis hijos estudia la carrera diplomática y en su aula es totalmente al revés. Son 4 varones y qué sé yo, 20 y tantas muchachas. Entonces digo, mira qué bien, cómo se invirtió la pirámide, creo que es reflejo de lo que ha venido sucediendo. Hoy tenemos también muchas mujeres embajadoras, muchas mujeres funcionarias. Mira, puedes tomar, si quieres, no creer, toma nuestra embajada. En nuestra embajada tenemos yo creo que estamos en un, si no es 50%, la mayor parte somos mujeres. A ver, yo creo que es así y así, ¿no? Vas viendo los espacios que se han ido logrando. Me parece que es una cosa muy, muy importante y que habría que mencionar a la luz del Día Internacional de la Mujer. ¿Y tú qué le dirías a las mujeres ecuatorianas que están aquí viéndonos en el programa? Un mensaje así desde Cuba, desde ese ser cubana, de ser mujer, a nuestras un mensaje de mucho cariño y de mucho apoyo, de mucha solidaridad. Tengo un gran respeto y un gran cariño por la mujer ecuatoriana. Conozco muchas mujeres ecuatorianas, compartimos de hecho sistemáticamente. Es una mujer luchadora, una mujer emprendedora, y creo que igual tiene ese camino por delante de alcanzar esos espacios de igualdad a todos los niveles de la sociedad. No tengo todos los datos, no conozco a profundidad el tema de la presencia de la mujer en el país a todos los niveles, pero sé que hay una lucha pendiente, sé que todavía hay espacios también por alcanzar, y les diría que sigan luchando, que sí se puede, y que adelante, y que cuentan con toda la solidaridad de las mujeres cubanas. Muchas gracias, Mercedes de Armas García. Ha sido realmente muy, muy enriquecedor para este programa contigo. Esperamos que puedas venir otra vez a hablar de otros temas también que creo que orientan mucho. Y pues bueno, Hoja de Ruta está aquí y este programa sobre todo de Ruta de la Humanidad, para seguir contando las verdades sobre Cuba y todos aquellos países que el imperio ahora está acosando, está persiguiendo, está aislando, pero estamos aquí, las puertas siempre abiertas para Hoja de Ruta. Gracias por aceptar nuestras invitaciones, por usar este medio, de nuevo insisto, para contar la verdad sobre Cuba. Y pues bueno, agradecerles a todos quienes se han conectado en este programa, agradecer a nuestros auspiciantes, el Café Francesca, este gel Hansetip, que muy importante ahora en época de coronavirus. Y pues bueno, aquí nos acaban de contar también, a tener bastante confianza hay un medicamento por ahí, producto de ese desarrollo, de ese apoyo a la ciencia de la Revolución Cubana, que está salvando un montón de vidas. Muy buenas tardes, gracias María Mercedes, no sé si quieres decir algo más. No, solamente agradecerles a ustedes, a Hoja de Ruta, por darnos esta posibilidad de hablar, justamente como decías, de la verdad de Cuba. Es siempre un placer para nosotros estar acá. El embajador nuestro sé que ha estado varias veces, y cuenten con nosotros, estaremos presentes cada vez que nos inviten, dispuestos a contribuir a esa verdad sobre Cuba, sobre nuestros pueblos de América. Gracias. Muchas gracias. Una buena tarde. Gracias.